En este video voy a hablar de 5 cosas que me hubiera gustado saber sobre el foso. Lo primero que descubrirás que necesitas hacer si quieres seguir obteniendo grandes mejoras en tu desempeño es aprender a hacer kitting. Y el kitting es como si provocaras y enfadaras a un grupo de monstruos y luego corrieras hacia el siguiente. Y cuanto mejor lo hagas y más rápido, porque lo que sucede es que cuando todos esos monstruos se juntan, los atacas con todo lo que tienes y simplemente los aniquilas. Pero si lo haces con cada pequeño grupo, entonces tarda mucho más. Golpeas a todo. Ahora esperas a que se restablezcan tus tiempos de reutilización. Puede ser problemático al competir contra el reloj. Al principio el tiempo no es crítico, pero se acumula. Así que comienza a practicar tu kiting ya. Me tomó mucho subir unos 15 niveles y aún así terminar en un tiempo muy similar al hacer esto una prioridad en mi juego. Ahora, ¿por qué importa? Bueno, al avanzar a niveles más altos del foso, cuanto más rápido sea tu tiempo, más niveles de categoría obtienes en el intermedio. Así que si completas un foso y te quedan menos de 4 minutos en el reloj, porque hace una cuenta regresiva, si lo completas obtienes un aumento de un nivel. Si es después de 10 o 0 minutos o menos de esa manera, su cuenta regresiva funciona, entonces no obtienes nada. Simplemente no lo haces, no obtienes otro nivel. Así lo entendemos. Si estamos por debajo de 4, de 0 a 4, conseguimos 1. De 4 a 6, obtenemos un aumento de 2 niveles. Y si te quedan 6 minutos en el reloj, lo cual he logrado bastante, lo cual es genial. Si avanzas 3, tu ascenso en la escalera puede ser muy significativo. ¿Cómo lograr ese aumento? Una de las cosas que tuve que descifrar es si simplemente estoy esforzándome en este empuje. Si empiezo a ralentizarme porque mi personaje no es tan poderoso, entonces solo obtengo un nivel por la misma cantidad de tiempo. Si hago un pequeño cambio en mi enfoque y vengo aquí, estoy dejando la ciudad atrás, pero cuando vengo aquí y voy a mi maximización, que es por lo que estamos haciendo el foso mucho o son los materiales para hacer maximización. Si me concentro en algo como mi arma aquí, voy a perfeccionar lo que más impacto tendrá en mi configuración. Eso es lo que decidí que sería primero, sería daño. Así que opté por mi arma. No puedo hacer nada con la secundaria. No sé si eso será permanente en el endgame, pero por ahora puedo elegir arma. Así que voy a venir aquí entre las corridas en el foso mientras sigo avanzando, viniendo aquí y simplemente mejorando esto cuando pueda va a ayudar. Ahora hay un acantilado porque a cierto nivel los materiales que caen, como este que tengo aquí, Ingolith. Pero para otros, cuando recién empiezas, ni siquiera sé si así se pronuncia, el obducite. Este es el primero que obtienes, el material de nivel más bajo. Avanzarás y al llegar al nivel 4, obtendrás un gran impulso con maximización, aumentando un 25%. Luego, pasarás al siguiente material. Descubrí que al concentrarte en uno y mejorarlos, al actualizar todas tus piezas, tendrás un aumento significativo. Al alcanzar el cuarto nivel, te beneficias con un aumento del 25% en uno de tus afijos. Este incremento te impulsa a seguir avanzando en el foso sin detenerte, compitiendo contra el tiempo para encontrar el punto óptimo y obtener los materiales al final de la carrera. Es crucial mantener la duración de la carrera entre 5 y 7 minutos para alcanzar tus objetivos, ya que si se extiende a 10 minutos, no lograrás obtener lo necesario. Entonces, al principio te esfuerzas y ves hasta dónde llegas. Conforme avanzas, obtienes mejores materiales, pero eventualmente no será tan gratificante. Tomará más tiempo retroceder niveles y encontrar ese punto ideal donde puedas completarlo rápido y obtener materiales rápidamente. Creo que te ayudará a mejorar más rápido, y luego puedes volver al esfuerzo e iniciar el ascenso. Ya lo mencioné, pero quiero cubrirlo con más detalle para que quede claro. A medida que avanzas y llegas a diferentes niveles. Ahora, alrededor del nivel 20, los materiales que caen cambian. Te estaba mostrando cómo, al mejorar algo básico, tenía un material, y luego cuando crucé. Entonces, en cuanto al foso, es cuando cruzo al otro lado. Permíteme. Sí, vamos a mostrarlo, solo para asegurarnos de que quede claro. Así que al entrar, esta habilidad u objeto ya ha sido mejorado 4 veces. Y entonces, al cambiar al siguiente material en el nivel 20, el foso comienza a soltarlo directamente y deja de soltar lo anterior. Al principio pensé, bueno, si quiero subir de nivel o mejorar todo, debo regresar y hacer pozos inferiores para lograrlo. Pero afortunadamente han añadido algo que facilita mucho esto. Si vienes al alquimista, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero si bajas aquí, de hecho puedes, escogí el incorrecto.
realmente podrías obtener los artículos, los materiales de menor nivel. Así que si tengo Ingolith, puedo comprar paquetes con estos. Por cada uno que intercambio, obtengo 5 piezas. Puedes verlo ahí y luego lo que sea. Habrá otro material, el Neath Iron. Voy a intercambiar eso. Conseguiré 5 de estos. Por lo tanto, si estás progresando sin problemas en los niveles superiores, no dudes en recolectar esos materiales. Al descomponerlos, podrás mejorar tus objetos de nivel inferior que estén por debajo del nivel 4. Hay algo que quiero asegurarme de que todos estén haciendo, ya que realmente suma muchísimo. Si completas las tareas más rápidamente, obtendrás más materiales y avanzarás a niveles superiores que proporcionan aún más recursos. Así que asegúrate de encontrar un buen lugar para ellos. Pero no puedo enfatizar esto lo suficiente. Es crucial. Hacer todo lo posible para aumentar la velocidad de movimiento es esencial. El tiempo entre los distintos, simplemente, moverse entre enemigos, o el tiempo que puedes moverte entre varios enemigos para atraerlos juntos, marca una gran diferencia. Solo busca las 2 maneras principales. Obviamente serán conseguir las carreras de velocidad tiradas en tus botas. Obtener más esquivas en tus botas siempre es genial. En tu amuleto, también querrás aumentar la velocidad de movimiento. Ahora con el templado nos beneficia un poco porque podemos añadirlo al entrar en templado. Déjame colocar. Creo que ya... Pero si miro la movilidad tiene la posibilidad de velocidad de movimiento. Así que este es un excelente lugar para conseguirlo de inmediato. Podemos entrar en más detalles sobre el templado y el maximización. Es un cambio increíble para el juego, no puedo esperar a que lo vean. Miren este video y les contaré las 5 cosas que me hubiera gustado saber sobre la renovación del sistema de creación.